Vamos a la palabra de Dios, es lo importante en esta hora. Vamos a Hechos 16, capítulo 6. Hechos 16, versículos 6 al 34. Vamos a tener una lectura larga, por eso lo senté. Voy a tener yo la lectura para leerla rápida. Y bueno, es una lectura larga porque quizá para algunos es la única lectura que tendrán en la semana. Entonces, pues a lo menos que sea algo nutritivo y algo, pues larguito, ¿verdad? No nada más 2, 3 versículos. Entonces, vamos a leer esa porción. Síganme ahí con su vista. Hechos 16, versículos desde el 6 hasta el 34. Síganme ahí en esta porción. Dice la palabra de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a los amos adivinando. Esta pues, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo los amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaban la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahora, nos encontramos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora, junto con Silas, Lucas y Timoteo, pretendía evangelizar la parte norte de lo que actualmente es el país de Turquía. En el Nuevo Testamento se conoce como Asia Menor. Pero una interesante frase salta a la vista. Dice ahí la porción: les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Suena contradictorio que precisamente sea el Espíritu Santo quien prohíba o impida a un siervo suyo predicar el Evangelio en cierto lugar. Pero la realidad es que Dios tenía otros planes para ellos. Ahora, un paréntesis: los planes de Dios siempre serán mejores que nuestros planes, y esa es la realidad. Ahora, después Pablo tiene esta famosa visión en cuanto al varón macedonio que clamaba que fuera a Macedonia y les ayudara. Pablo entendió que esa visión venía de parte de Dios y enseguida, dice ahí esa frase, enseguida partieron rumbo a Macedonia para predicar el Evangelio. Llegan a la ciudad de Filipos. Ahora, Filipos era, como dice ahí, una colonia.
una colonia romana, así como también en su momento fuimos una colonia española. Bueno, Filipos era una colonia romana. Sus habitantes tenían ese derecho de ser ciudadanos romanos. Por eso dice, o la porción que leímos, no os elegí hacer ni recibir, pues somos romanos. Entonces era una ciudad que tenía ese privilegio. Ahora, al llegar a Filipos, hacen lo que debe hacer cualquier misionero. Predican el evangelio, ganan almas y les bautizan. Primeramente lo vemos ahí con Lidia, esta vendedora de púrpura que estaba ahí junto al río Crénides, que es el río que está ahí hasta la fecha, ahí en la ciudad de Filipos. Ahora, ganan su familia y comienzan ahí la iglesia de Filipos con esta mujer y su familia. Ahora, seguimos leyendo y nos damos cuenta que había una muchachita con un espíritu de adivinación. Y bueno, fastidió a Pablo, le colmó la paciencia. Este hombre es siervo de Dios y anuncia el mensaje de salvación. Y bueno, una vez, pero otra vez. Este hombre es siervo de Dios y anuncia el mensaje de salvación. Otra vez. Y día tras día, hasta que Pablo pues ya se hartó y mandó el espíritu que saliera de ella. Dice ahí la porción que los amos, precisamente, pues viendo que la fuente de su ganancia había sido eliminada, pues bueno, tomaron a Pablo, a Silas y los arrestaron. Esta mujer, al parecer, era pues explotada por esos hombres quienes sacaban su ganancia en base a ese espíritu malo que ella tenía. Ahora, al parecer eran hombres poderosos de Filipos porque tuvieron la autoridad para prender a Pablo y a Silas y llevarlos ante la autoridad. Ahora, acusan a Pablo y a Silas de ser alborotadores, de enseñar costumbres distintas a las que ellos practicaban. Ahora, leemos la historia y nos damos cuenta que los magistrados, sin presentar un juicio donde Pablo y Silas tuvieran la oportunidad de defenderse, ordenan azotarlos con varas. Ahora, versículo 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Realmente, hermano, no me queda claro si la sentencia con varas fue ejecutada por el pueblo, lo cual pues hubiera sido precisamente un linchamiento de parte del pueblo contra Pablo y Silas, o fueron los guardias del magistrado quienes azotaron precisamente a Pablo y a Silas con varas. Sea como sea, dice la palabra de Dios que a Silas, a Pablo, les arrancaron sus vestiduras, se las rasgaron, dejaron ahí descubierta su espalda y comenzaron a darle varazos. ¿Cómo sería la vara? No sé. ¿Podrían ser varas pequeñas? ¿Podrían ser varas suficientemente gruesas y fuertes para darles macizo? Y hermano, la gente cuando está enfurecida, si fue el pueblo, hermano, hemos visto videos de cuando una turba toma un malhechor y hermano, no le va bien al malhechor cuando una turba de un pueblo lo toma. Si fueron los magistrados y la autoridad, hermano, por lo general son gente bien resentida que despierta su coraje pues con el que tienen ahí a la mano, ¿verdad? Entonces, imagínense, hermano, varazos como en una espalda descubierta. Ahora, si conforme a la ley judía eran 40 azotes menos uno, pues eran 39 azotes. Pero quizás esos hombres no se regían bajo la ley judía. La porción solamente dice, después de haberles azotado mucho. Imagina, hermano, esta escena. El apóstol Pablo, Silas, sus vestiduras rasgadas, recibiendo azote tras azote tras azote, muchos azotes. ¿Cuántos? No sabemos. Quizá cientos, quizá unas decenas, no sabemos, pero dice la palabra de Dios que les azotaron mucho. Ahora, hermano, imaginemos un poquito cómo pudo haber quedado la espalda de estos hombres, de Pablo y de Silas, después de semejante castigo. El dolor, el ardor, heridas abiertas, sangre escurriendo de su espalda. Y hermanos, después de esto son echados a la cárcel como si fueran unos viles criminales. No había habido un juicio. No estaban de alguna forma siendo culpables de un delito. Más sin embargo, les echan a la cárcel como si fueran unos peligrosos delincuentes. Los mandan a llevar al calabozo de más adentro, al más seguro, al más resguardado. Dice la palabra de Dios que atan sus pies en el cepo. Son grilletes que lo mantienen atados al suelo para que de alguna forma no haya ninguna oportunidad de escapar. Ahora, hermano, visualicemos qué encontraría Pablo en el fondo de ese calabozo. Seguramente humedad, seguramente olores fétidos de los desechos de los otros presos, que obviamente no es de que voy al baño, no, pues ahí sabemos cómo son esos lugares. Quizá había ratas, cucarachos, cualquier tipo de animales carroñeros, y hermanos, sin duda, Pablo preguntándose, pues, ¿qué está pasando? Pues, ¿por qué estoy aquí? Emocionalmente, ¿cómo estaría Pablo? Pues, ¿qué hice mal? Yo pretendía predicar el evangelio en el norte de Turquía. Tengo la visión del varón macedonio, que vaya a Macedonia, vengo a Macedonia, comienzo a predicar, gano a Lidia, la bautizo, comienza la iglesia, gano a esa señorita, la libero de este mal que tenía espíritu malo. ¿Qué está pasando? ¿Qué hice mal
¿por qué llegué a este punto? Y hermano, ¿qué estaba pensando Pablo? No sé, la Biblia no nos dice. Pero lo que sí nos dice es que a medianoche, Pablo, con sus pies y sus manos atados a esos grilletes, y en lo más profundo de ese calabozo, con sus heridas aún abiertas y aún sangrando por los azotes con las varas que recibió, comenzó a cantar himnos a Dios. ¿Qué himnos? No sabemos. Muy probablemente haya sido un salmo. Quizá fue un canto tradicional judío que entonaban en algunas ocasiones. No sé. Pero hermano, ahí en medio de la aflicción estaba Pablo alabando a Dios. Y hermano, obviamente no era este himno, pero imagínese esa escena. Pablo, sus pies en el cepo, atados, sus manos atadas, quizá con cadenas, y quizá él sufriendo, las heridas sangrando, y él de repente empieza nada más a cantar. Puedo cantar, si cuando yo recuerdo que el dolor muy pronto ha de pasar, en el camino que va siempre arriba, no puede ser el mundo mi hogar. Y sí, le salió el canto y lo acompaña también. Mas siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así, con gozo mi alma irá, hasta ese día en que veré la gloria, cuando el Señor me lleve allá. Y hermano, mientras Pablo estaba sufriendo injustamente en manos de hombres malos, mientras él hacía la voluntad de Dios, hermano, menguó su ánimo, comenzó a renegar de Dios. Dios, ¿por qué hiciste esto? Dios, ¿por qué me tienes aquí? Dios, ¿por qué merezco estar aquí si yo estaba haciendo lo bueno? No, él comenzó a cantar y a alabar a Dios. Y hermano, si en medio de su aflicción Pablo pudo alabar a Dios, nosotros también podemos hacerlo. Y mire, por eso el título del mensaje de esta noche es Cantando con la herida abierta. Cantando con la herida abierta. Vamos a orar y comenzamos el mensaje. Padre, gracias porque tu palabra puede correr con libertad. Gracias porque hay los medios, Señor. Tenemos la Biblia a nuestro alcance, nuestro idioma. Tu pueblo se ha reunido, Señor, para escuchar de ti. Tenemos también la transmisión a través del Facebook, Señor, que llega a más lugares. Señor, gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Te pido que tu palabra a esta hora sea suficiente, sea útil, sea válida, Señor, sea lo que necesitamos. Y que, Padre, tu iglesia pueda ser animada y edificada. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, vamos a ver de dos puntos muy breves. En primer lugar, vamos a ver cómo alabar a Dios en medio de la aflicción. Pablo ciertamente estaba en medio de una aflicción. Pablo ciertamente estaba sufriendo, injustamente, pero estaba sufriendo. Ahora, ¿cómo podemos usted y yo alabar a Dios en medio de la aflicción? En primer lugar, hermano, mire, necesitamos entender el plan de Dios para el sufrimiento. Vayamos allá a 1 Pedro 4, del 12 al 19. 1 Pedro 4, del 12 al 19. Sígame con su vista en esta porción. Dice la palabra de Dios. Voy a esperar a que la mayoría llegue. 1 Pedro 4, del 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultades salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora, hermanos, ciertamente, si hay algo que todo ser humano quisiera evitar a toda costa, es el sufrimiento. ¿A cuánto nos gusta sufrir? ¿A cuánto nos gusta padecer? ¿A cuánto nos gusta enfermarnos?
Bueno, a menos que la incapacidad lo valga, ¿verdad? Pero por acá no nos gusta, hermano, enfermarnos ahora. ¿Es difícil sufrir? Por supuesto. ¿Es difícil una tragedia, una enfermedad, una dificultad? Por supuesto. Y hermanos, en ningún lugar de la Biblia leo que los hijos de Dios estemos exentos del sufrimiento y la aflicción. Mire, hermano, busque por toda la Biblia esa frase que algunos han tomado como eslogan: pare de sufrir. Y se dará cuenta que no está en la Biblia. Se dará cuenta que no es parte de un principio bíblico. No, Dios no siempre desea que paremos de sufrir, y esa es la realidad. Es un falso evangelio que pregonan para dar a la gente lo que quiere escuchar. Pero hermano, yo en la Biblia leo que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34, 19. Hermanos, Dios tiene una perspectiva muy diferente de nuestra vida. Miren, nosotros tenemos una vista muy corta y es la realidad, una vista muy limitada. Dios tiene todo el panorama en sus manos, y Dios está trabajando en este mundo, aún por medio del sufrimiento, aún por medio de su sufrimiento, aún por medio de mi sufrimiento, hermano. Mire, nuestros padecimientos forman parte de algo más grande y más trascendental que nuestra propia vida, y esa es la realidad, hermano. El sufrimiento de algunos es el cimiento para el gozo de otros. Mire, hermano, usted y yo nos gozamos, hace poco celebramos el 15 de septiembre y nos gozamos de tener libertad. Sí, pero hubo sangre derramada para que usted y yo tengamos libertad. Nos gozamos de tener una Biblia a nuestro alcance, en nuestras manos, traducida al español para que la entendamos. Sí, hermano, pero hubo persecución y sufrimiento para que esta Biblia llegara a nuestras manos. Hermano, Castillo de Reina no estaba ahí en su oficina, ahí nada más escribiendo y: Pepe, más tinta. Pepe, más hojas. No, él, hermano, ¿sabe la historia de él, cómo escribió la palabra de Dios? Huyendo. Por lo menos 5 países tuvo que pisar con sus papelitos, lo que él había ya traducido, huyendo y esconderse de la Inquisición que estaba persiguiéndolo. Hermano, esta Biblia tiene sangre, esta Biblia tiene sufrimiento tras ella. Hermano, usted y yo nos gozamos de que el Evangelio llegó a nosotros. Pues sí, hubo sacrificios de hombres, como el apóstol Pablo que estamos leyendo, que dieron su vida por esta causa para que el Evangelio llegara a otras personas. Usted y yo, hermano, nos gozamos de tener una iglesia como esta. Pues sí, y hermano, los cimientos de esta iglesia están colocados sobre lágrimas, sobre sacrificios, sobre aflicción. Y hermano, esa es la realidad. El sufrimiento de algunos es el cimiento para el gozo de otros. Y hermano, ¿sabe quién es quien dispone? ¿Quién sufre y quién se goza? Hermano, es Dios. Porque Él es soberano, no podemos reclamarle. ¿Y por qué Dios tengo que sufrir yo? ¿Y por qué aquel no? ¿Quién eres tú para reclamarle a Dios? ¿Quién soy yo para decirle a Dios quién debe sufrir y quién no? Es Dios quien en su soberanía, en su poder y en su amplia vista de todo el panorama, Él decide quién tiene que padecer para que otros tengan un beneficio. Hermano, ¿está padeciendo usted alguna aflicción? ¿Está padeciendo algún problema familiar, alguna enfermedad, alguna situación económica, algo? Hermano, glorifique a Dios como leímos en Pedro. El sufrimiento de un hijo de Dios nunca es en vano, nunca es porque sí. Siempre Dios tiene un propósito divino para beneficio nuestro o para beneficio de otros. Y hermano, Dios es soberano para discernir a quién beneficia el sufrimiento. En ocasiones sí, hay un gozo para nosotros. En ocasiones no. El gozo es para otros, pero a fin de cuentas la voluntad de Dios siempre se cumple. Entonces, vemos precisamente que debemos de tener, entender el plan de Dios para el sufrimiento. Pero también, para alabar a Dios en medio de la aflicción, necesitamos tener la actitud correcta en el sufrimiento. Mire, hermano, en primer lugar hay que evitar el resentimiento. ¿Cree que Pablo hubiera podido alabar a Dios con un corazón resentido? ¿Por qué, Dios, estoy aquí? ¿Por qué si yo estaba predicando? ¿Por qué si vengo apenas de ganar a Lidia, a su familia, de bautizarlas? ¿Por qué si vengo a sanar a esa muchachita? ¿Por qué si te obedecí, dejé mi plan y vine acá a Filipos y hice tu voluntad? ¿Por qué, Dios, estoy aquí? A ver, y Dios, ¿por qué? Nada más Silas y yo. Si vinieran también Timoteo y Lucas, ¿por qué ellos andan allá bien libres y uno aquí preso batallando? Hermano, ¿usted cree que Pablo hubiese podido alabar a Dios con esa actitud? Ciertamente no, hermano. Pablo tuvo una buena actitud, reconoció y entendió la soberanía de Dios y tuvo una actitud correcta en cuanto al sufrimiento. Me recuerda la actitud que tuvo Job, y sabemos lo que Job padeció. ¿Y qué dijo Job cuando vinieron todos sus males? Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No empezó a renegar de Dios, no empezó a culpar a Dios, no, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando su esposa comenzó a decirle: pues ya, hombre, mira cómo estás, maldice a Dios y muérete. Por lo general así son las mujeres, pero bueno, no es cierto. ¿Y qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué dijo él? Espérame, recibiremos de Dios el bien
y no el mal. Hermano, una actitud correcta en cuanto al sufrimiento. Pero en ocasiones, hermano, tristemente el resentimiento hace que no tengamos una actitud correcta y que no podamos alabar a Dios en medio de la aflicción, porque hay resentimiento, amargura, coraje, o contra Dios o contra otros, porque pensamos que otros son la causa del sufrimiento. Es que la familia que tengo, es que la esposa, es que los hijos, es que... Y hermano, obviamente con un corazón resentido, como predicó el pastor en la mañana, con un corazón amargado, hermano, difícilmente se podrá alabar a Dios en medio de la aflicción. Pablo alababa a Dios porque no estaba resentido, no estaba descontento con Dios. Pero también, hermanos, para tener una actitud correcta, no solamente hay que evitar el resentimiento, pero hay que evitar la victimización. Mi hermano, no sé si mientras Pablo estaba en la cárcel, recordó cómo él mismo mandó encarcelar a muchos cristianos. Quizá le vino a la mente, quizá mientras él estaba ya amarradito, dijo: ¿cuánta gente, Señor, no mandé yo amarrar así? ¿Cuánta gente no mandé yo también asustar como me asustaron? ¿Cuánta gente no mandé yo prender y fui a sus casas y de las greñas lo saqué y lo metí a la cárcel? Quizá Pablo pensó eso mientras estaba ahí en la cárcel. No sé si en algún momento Pablo llegó a pensar, pues Dios, bien me merezco estar aquí. Me está retribuyendo justamente el mal que yo hice a muchos de tus hijos. Ciertamente me merezco estar aquí, Dios. Y quizá Pablo tenía esa actitud. Y hermano, no somos muy diferentes a Pablo. Quizá pensamos, no, pues que sí, Pablo perseguía, y Pablo consentía en la muerte de cristianos, y Pablo azotaba, y Pablo quizá se merecía estar ahí. Hermano, la realidad es que no somos muy diferentes al apóstol Pablo. Somos pecadores. Continuamente hacemos lo malo delante de Dios, vez tras vez, día tras día. Y hermano, ¿qué pasa cuando llega la aflicción? ¿Qué pasa cuando nos va mal en algún área de nuestra vida? ¿Sabe qué? Nos consideramos muy dignos. Dios, ¿por qué a mí soy tan bueno? Si voy a la iglesia, si gano almas, si diezmo, si leo la Biblia, ¿por qué Dios? Hermano, no somos buenos, nada más hay un bueno que es Dios. Usted y yo somos pecadores y hermano, ciertamente lo que nos pase, hermano, lo merecemos. Es más, ciertamente lo que nos pase, hermano, es mucho menos de lo que merecemos, porque somos culpables delante de Dios, hermano. Y ¿sabe qué? Dios es rico en misericordia y hermano, muchas veces no nos da lo que realmente nos merecemos. Y hermano, es un motivo de alabar a Dios. Sí, Señor, estoy padeciendo. Pablo quizá pensando, sí, Señor, estoy aquí en la cárcel y bien me lo merezco, y merezco más, y merecía más barazos, porque yo dañé a muchos hijos tuyos, porque yo hice tanto daño a tu iglesia, porque yo azoté a tanta gente, y Señor, sí me lo merezco. Pero ¿sabe que a veces lo contrario? Nos damos una actitud muy digna. Es que yo no merezco sufrir, yo soy muy bueno, yo soy tan noble, yo soy tan especial, ¿por qué yo sufro? No, hermano, no somos dignos, somos simplemente receptores de la misericordia de Dios, que no nos paga conforme merecen nuestros hechos. Hermano, aprendamos y entendamos que Dios no nos debe nada. Dios no tiene ninguna deuda con nosotros, hermano, es simplemente su misericordia. Entonces, tengamos una actitud correcta en medio de la aflicción y podremos alabarle de una forma genuina. Ahora, punto número 2, vamos a ver ahora qué produce el alabar a Dios en medio de la aflicción. Noten versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En primer lugar, seremos de testimonio a los demás. Cuando alabamos a Dios en medio de la aflicción, hermano, ciertamente seremos de testimonio a otras personas. Imaginemos esa escena, los presos escuchando a Pablo y a Silas. Primero sacándose de onda, estos locos que están ahí atados, amarrados en lo más fondo del calabozo, ¿y por qué están cantando? Pero después, hermano, yo me imagino que su corazón fue quebrantado. Y vaya que fue quebrantado, porque cuando llegó ahorita vamos a leer el terremoto, no huyeron. No, yo me quedo aquí con ellos, yo me quedo aquí con esos hombres. Esos hombres vienen de parte de Dios, esos hombres tienen algo especial, yo me quedo aquí con el hombre, que me voy a escapar, yo aquí me quedo. Y hermano, ciertamente será un buen testimonio cuando alabamos a Dios aún en medio de la aflicción. Y hermano, qué mejor testimonio que ver a alguien que está padeciendo, honrar a Dios, alabar a Dios, dar la gloria a Dios. Pero hermano, qué mal testimonio cuando un cristiano, y sobre todo ante el incrédulo, empieza a renegar y empieza a quejarse y no, pues ese es tu Dios te tiene así de miserable. No, hombre, pues yo para qué me acerco a ese Dios, si tú te la pasas quejándote, te la pasas diciendo que porque a ti, que nada más tú sufres, y que, no, hombre, pues mejor así me quedo yo sin ese Dios. Y hermano, tristemente, en vez de ser un buen testimonio para otros, en medio de la aflicción somos un mal testimonio. Y bien, hermano, pasó una ocasión, quizá algunos jóvenes recuerden, una vez chocamos, y como el seguro del carro pues nos llevó a Loca. Nunca he estado en el Loca, pero estuve en el Loca esa vez. Y estábamos ahí en el Loca, y bueno, estábamos internados, ¿verdad? Nos quedamos, no fue mucho, no fue grave, gracias a Dios. Estuvimos nada más ahí un día en el chequeo.
llegaron un grupo de jóvenes, no sé si aquí hay algunos de los que fueron aquella vez, y bueno, entraron ahí a la habitación, comenzaron a cantar himnos, comenzaron a compartirme textos, comenzaron a compartirme frases de aliento, mala hierba nunca muere y no sé qué tanto me dijeron, pero bueno, cosas así fueron a decirme, fueron de ánimo, pues ya estaban ahí, pues qué más, y hermano, pasó que ya terminan conmigo, salen los jóvenes y estaba alguien allá afuera esperándolos, afuera del cuarto, y son ustedes los que estaban cantando. Son ustedes los que estaban cantando coritos. Sí, somos nosotros. No pueden venir acá a esta habitación y cantar. No pueden pasar y cantarle a mi mamá. Y hermano, los jóvenes pues bien contentos. Yo estaba en la cama, ¿verdad? No sé cuánto les tocó. Y fueron y cantaron en la otra habitación. Compartieron el evangelio. Creo que 2 personas fueron salvas. Hermano, ciertamente va a ser testimonio. Cuando aún en medio de la aflicción hacemos lo correcto y honramos a Dios. Ahora, hermano, pasó con Pablo. Pablo y Silas fueron testimonio a los presos. Pero también, inciso B, que produce alabar a Dios en medio de la aflicción, veremos la mano de Dios obrar. Noten versículo 26 en adelante. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, aquí vemos la mano de Dios obrar de una forma milagrosa. La realidad es que un terremoto no abre puertas, un terremoto no rompe cadenas. Un terremoto, hermano, este terremoto fue un acto milagroso de Dios para liberar a Pablo y a Silas, e inclusive a los demás presos. Ya estaban los presos, ya sin cadenas, ya libres, la puerta abierta, pues vámonos. Pero ¿sabe qué? No decidieron quedarse, vieron que Dios estaba con esos hombres, y Dios obró los presos para que no escaparan. Ahora, Dios también obró en el carcelero, para que fuera salvo él y su familia. Él, cuando vio todo lo que había pasado, puertas abiertas, estaba todo oscuro, pensó pues ya se escaparon. Y obviamente en aquella época, pues el carcelero, pues pagaba con su vida los presos que se escaparan. Entonces, pues lo iban a matar de todas formas. Entonces él, pues ya se iba a matar, se iba a echar sobre su espada. Pablo le grita: ahí está, espérate, aquí estamos. Nadie se ha ido, tranquilo, aquí estamos. Ya pide la antorcha, baja a ese calabozo y encuentra ahí todos los presos reunidos. Se postra ante Pablo y Silas, y este carcelero conoce al Señor Jesucristo, tanto él como su familia. Entonces Dios obró en los presos, Dios obró en el carcelero, pero también Dios obró en Pablo. ¿Recuerden cómo Pablo empezó a cantar? Tenía una espalda azotada, una espalda sangrante, una espalda sufriendo por lo que había padecido. Y noten versículo 33 lo que dice: y él, tomándoles de aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con todos los suyos. Pablo comenzó a cantar y a alabar a Dios con una herida abierta, y Dios se encargó de sanar sus heridas. Dios se encargó de mandar a alguien que sanara esas heridas que había tenido. Y hermano, esa es la realidad. Las historias de aflicción para el cristiano siempre terminan con un final feliz. Siempre, hermano. Ahora, de una de dos maneras. En este mundo, a veces sí, hay aflicción, y en este mundo Dios nos da consuelo, Dios nos da ánimo para seguir adelante. Vayamos allá a 2 Corintios 1, del 3 al 5. Acompáñenme esta porción. 2 Corintios 1, del 3 al 5. Note lo que dice la palabra de Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Cristo mismo nuestra consolación. Sí, hermanos, ciertamente en este mundo Dios se encarga de consolarnos. Dios se encarga de ayudarnos a sanar nuestras heridas. Dios se encarga de enviar a alguien, como en su momento envió al carcelero con Pablo. Ahora ven, Pablo, echa esa espalda para acá.
déjate pongo mentiolate, déjate pongo pomada de la campana, déjate pongo lo que ponen tepescohuite, yo no sé, lo que ponen los que saben de esto. Y hermano, Dios se encargó de enviar a alguien que consolara al apóstol Pablo, como Dios muchas veces se encarga de consolarnos en este mundo. ¿Cuántos no hemos padecido aflicción, necesidad, dificultades, enfermedad? Y a través de la iglesia, a través de su palabra, a través de hermanos fieles, a través de tantas cosas, a través de la familia, amigos, hermanos en Cristo, Dios se encarga de traernos consuelo. ¿Sí? Abunda la aflicción, pero también abunda por Cristo mismo la consolación. Y gloria a Dios por ello. Ahora, también hay casos donde ciertamente en este mundo no hay consuelo, donde en este mundo a veces no vemos una salida a la aflicción. Pero ¿sabe qué, hermano? Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18, uno de mis textos favoritos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, ciertamente dice la palabra de Dios, en este mundo tendráis aflicción, y es la realidad, Cristo mismo lo dijo. Pero qué bendición que esto no es el final. Qué bendición que no termina todo aquí. Qué bendición que para el cristiano hay un consuelo mayor que está fuera de este mundo. Y qué bendición que sí, aunque ciertamente aquí padecemos, porque Cristo nunca nos prometió no padecer, ni parar de sufrir, ni no batallar, tenemos esa promesa de que lo que aquí padecemos, lo que aquí sufrimos no es comparable. No hay un punto de comparación con lo que allá gozaremos en gloria en la presencia de Dios. Entonces, hermano, Dios se encarga de terminar nuestra aflicción siempre con un final feliz en este mundo. O si nos lleva también fuera de este mundo, terminaremos siempre con un final feliz y gloria a Dios por ello. Entonces, hermano, ¿está padeciendo aflicción? ¿Hay una necesidad en su vida, en su familia, en su trabajo? ¿Hay alguna carencia económica? Yo no sé. Hermano, honre a Dios, glorifique a Dios. No reniegue, no se victimice, no culpe a otros. Hermano, haga lo que tiene que hacer y deje que Dios haga la demás obra. Puestos de pie, vamos a orar en esta hora. Por favor, puestos de pie. Yo le animo, hermano, ahí en tu lugar, tener una actitud de oración, un tiempo personal de oración con Dios donde pidamos ayuda en nuestra aflicción, en nuestra necesidad. Ciertamente, hermano, todos estamos propensos. Ciertamente la aflicción está a la puerta de cada hogar cristiano. Cristo lo dijo, muchas son las aflicciones de este mundo. Pero hermano, ore al Señor, que aún en medio de la aflicción usted pueda cumplir su voluntad. Que aún en medio de la aflicción podamos cumplir con su propósito. Que incluso nuestra aflicción sea el cimiento para el gozo de otros. Que incluso lo que padecemos permita a otros tener bendiciones. Permita a otros tener privilegios que quizá uno no pudo tener. Ore a Dios, hermano, sí, que Dios nos dé gracia, que Dios nos ayude. Pero nunca deje de alabar a Dios. Nunca deje de honrar a Dios. Nunca permita que un problema, por más grande que usted lo considere, por más fuerte que usted piense que es, lo aparte de Dios, lo aparte de la oración, de la palabra, de la iglesia. Seamos cristianos como el apóstol Pablo. No cristianos resentidos, que reclaman, que juzgan, que imponen, que se quejan. No cristianos victimizados, que pensamos que no lo merecemos, que somos buenos, que otros merecen sufrir y otros no. Pero cristianos que entendieron que aún en medio de cada aflicción podemos y debemos alabar a Dios. ¿Por qué no cantamos la segunda estrofa de este himno? Ahí en su lugar. Hasta ese día, la segunda estrofa dice: lo terrenal habrá de disiparse. Cante conmigo esa estrofa y el coro de esta porción. Lo terrenal habrá de disiparse al recordar que nada nuestro es, y lo que aquí nos da dolor, tristeza,
sufrir después. Mas siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así, con gozo mi alma irá, hasta ese día en que veré la gloria, cuando el Señor me lleve allá. Amén. Vayamos siempre a casa con esa promesa que Dios da. Las historias de aflicción para el cristiano siempre terminan con un final feliz. En este mundo, con el consuelo que Él da, o si Dios nos llama a casa, estando para siempre en su presencia. Y en esta hora la pregunta más importante es para ti, que quizás no tienes seguridad de que si hoy murieras, estarías en la presencia de Dios. Sabes que mira, lo más trágico que puede pasar en nuestra vida no es perder un familiar, no es una enfermedad, no es perder un trabajo, no es sufrir algún accidente. Lo más trágico de esta vida es morir sin conocer a Cristo, porque la Biblia habla de un tormento eterno, un infierno preparado para Satanás y sus demonios, y donde van todos los pecadores como una justa retribución por sus pecados. Pero Dios, en su amor y en su rica misericordia, puso un medio para que nadie tuviera que ir a ese lugar. Envió a su único Hijo, Jesucristo, para morir por nosotros en la cruz, para tomar nuestro lugar y pagar el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Dice la palabra de Dios que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. No, nadie merecemos la salvación. Es únicamente por la gracia de Dios y ese favor inmerecido que nos da al no pagarnos como merecen nuestros hechos. Entonces la única forma que Dios tenemos para ser salvos es creyendo y confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es la promesa que Dios da. Serás salvo. Tus pecados serán perdonados. Tu destino será el cielo. Y lo que aquí llegues a padecer no se comparará con la gloria venidera que algún día te espera cuando Dios te llame a casa. Si tú, sabiendo que eres pecador, sabiendo que sin Cristo vas con rumbo al infierno, ¿quieres hoy conocerle y confesar con tu boca que Él es el Señor? Yo te invito a hacer de corazón esta oración en tu mente y en tu corazón. Puedes tú orar de la siguiente manera: Señor, en esta noche reconozco que he pecado y que mi pecado me separa de ti, pero sé que tú me amas y enviaste a tu Hijo Cristo a morir por mí en la cruz. Yo creo en Él, le recibo en mi corazón y me arrepiento de mis pecados, para que me salve y me dé vida eterna. En el nombre de Cristo, amén. Así como estamos en actitud de oración, si en este lugar, en este auditorio, hay alguna persona que haya decidido conocer a Cristo, por favor levante ahí su mano. Queremos ayudarle. Hermano Carlos, yo conocí a Cristo, yo le confesé como mi Señor y Salvador, yo sé que mi destino es el cielo. ¿Habrá alguien? Levante aquí su mano. ¿Habrá alguna persona? Muy bien, si a través de la transmisión en línea alguien tomó esa decisión, nos gustaría que a través de los comentarios nos lo hiciera saber para orar por usted y gozarnos juntamente con usted. Vamos a orar y terminamos la invitación en esta hora. Padre, gracias porque tu palabra pudo correr nuevamente con libertad. Señor, gracias, Señor, por la bendición que nos das de recibir consuelo en ella. Ciertamente hay dificultades, hay aflicciones, hay necesidades. Nadie estamos exentos. Pero Padre, gracias porque al conocerte, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la necesidad, podemos alabarte, podemos honrarte. Señor, danos ese corazón que tiene el apóstol Pablo, un corazón
que no renegaba, que no resentía, que no se quejaba, que no se victimizaba, pero que aún con una espalda sangrante decidió alabarte y decidió honrarte como te lo mereces. Ayúdanos, Padre, a siempre sobrellevar las aflicciones de una forma digna y sobre todo tener la convicción de que toda aflicción del cristiano siempre termina con un final feliz. En este mundo con tu consuelo o en tu presencia cuando nos llames a casa. Gracias por todo, gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Gracias por tu atención. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Amén, hermanos. Realmente nosotros no hemos sufrido.